odontológico. Hoy día vamos a tratar sobre lo que es prevención, ¿no? Hay prevención en niños, en bebés, con odontología para bebés, pero hoy día vamos a llegar al origen de todo, a la madre gestante. Y para ello hemos invitado a un odontopediatra que ha hecho investigaciones en lo que es el futuro niño que van a nacer, ¿no? Entonces, hemos invitado al presidente de la Sociedad de Odontopediatría, el doctor Julio González Mendoza, ¿no? Docente universitario y especialista en odontopediatría. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a ver protocolos de atención en madres gestantes. Así es. Entonces, se ha hablado muchas cosas sobre lo que es madres gestantes, hay muchos mitos, ¿no? En cuanto a la atención odontológica. ¿Qué nos podrías decir sobre la atención odontológica sobre las madres? ¿Qué cosas se puede, qué cosas no se puede hacer? ¿Qué mitos se pueden romper? Sí, uno de los principales mitos que la madre refiere es esta idea de que cada embarazo hace que pierda un diente, ¿no? Ajá. O que los dientes se pierden cuando el bebé le quita calcio a la madre. Lo que se sabe al respecto es que el niño adquiere el calcio de la propia alimentación de la madre, pero no de los dientes. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la madre sufre una serie de cambios metabólicos y cambios en el medio bucal, en el pH salival, y muchas de estas madres entran a la gestación con enfermedades ya existentes de caries. Entonces, lo que viene a pasar es que el depósito principal de fosfato y de calcio va a ser principalmente destinado al niño, quedando en el medio salival poco contenido para la remineralización. Si a esto le sumamos que la madre no lleva una adecuada dieta, no lleva una buena higiene, entonces lo que va a pasar es que va a tender a reavivar algún proceso cariogénico o a sufrir de lesiones cariosas nuevas, producto de la misma enfermedad que ya tenía. Además las náuseas, ¿no? Que tienen los vómitos. Así es, los vómitos, el pH salival cambia, se vuelve un pH ácido, propenso o favorable para una nueva lesión. Entonces, no es que el calcio de los dientes se vaya al bebé, sino que cambia todo el medio bucal y cambian las condiciones de respuesta al bebé. Eso es muy común, porque estás en un hospital y las madres gestantes siempre me dicen: doctor, mi niño me está jalando el calcio, y bueno, uno trata de explicarle que no es así, ¿no? Así es. Y hay otros mitos o problemas que a veces surgen, pero que a veces el odontólogo piensa que no se le puede poner anestesia a la madre gestante. Sí, existen muchos mitos con respecto a que, por ejemplo, no es bueno tratar a la mujer gestante porque está en riesgo o es una persona enferma, cuando la gestación es un proceso fisiológico y lo que nosotros buscamos es prevenir o darle un cuidado adecuado a la madre durante este periodo para evitar una serie de infecciones y evitar una serie de patologías que puedan poner en riesgo a su bebé. Entonces, hay que seguir ciertos protocolos y no hay que tener miedo a ciertos procedimientos, pero sí hay que conocer estos procedimientos y cuáles son los límites para hacerlos. Claro, ahora vamos a hablar sobre protocolos, ¿no? Y también a veces, y con eso de tratar del temor de poner anestesia, también viene el temor de hacer exodoncias, ¿no? Así es. ¿No? Y también hay otros temores, por ejemplo, tomar radiografías, ¿no? Así es. Y todos estos protocolos que podemos conversarlos tienen un orden, ¿no? Tienen un orden. Existe evidencia que nos dice que hay ciertos procedimientos que pueden ser hechos en algunos trimestres del embarazo, pero también cuando hay una emergencia o una necesidad, protegiendo a la madre, es necesario atender la emergencia. Porque si la emergencia no se atiende, se complica y ahí sí puede venir un proceso mucho mayor que sí ponga en riesgo a la vida. Claro, la vida de la madre y del bebé sobre todo. Por eso la importancia de la atención odontológica temprana, doctor. ¿Qué nos puede decir eso? ¿No? Lo importante es que la mujer embarazada tiene que tener conciencia de que debe acudir al dentista lo antes posible. Si una mujer ya preveyó o tuvo ya la conversación con su pareja de quedar embarazada, entonces es importante que antes de planificar el embarazo, esta mujer se prepare tanto en la prevención de caries como en la prevención de enfermedad periodontal. Entonces es muy importante que la mujer vaya a la consulta odontológica y advierta al profesional que ella está pensando quedar embarazada. Lo que pasa es que muchas veces el embarazo llega, ¿no? Llega, no se planifica y es una aventura, sí, y es una aventura preciosa. Pero en este momento que la mujer ya conoce que está embarazada, es importante que acuda inmediatamente a la atención dental.
Esta atención dental se tiene que basar en dos cosas, en la prevención de caries dental y en la prevención de enfermedad periodontal. Claro. Y antes de eso, de ver todo lo que es patologías o alteraciones odontológicas, la manera gestante, hay alteraciones fisiológicas, ¿no? Cambios Así generales. es, hay cambios a nivel histológico. La mujer se prepara para recibir una nueva vida. Por lo tanto, hay una disminución de varios procesos, como por ejemplo una baja respuesta inmunológica, debido a que el nuevo ser no puede ser tomado como un objeto extraño o como si fuera un agente patógeno. Entonces, el organismo es tan sabio que permite que haya disminución de inmunoglobulinas para mejorar la respuesta hacia la concepción. Esto en muchos casos puede explicar por qué a veces hay ciertas reacciones de abortos espontáneos o inclusive reacciones inmunológicas mucho más graves en la mujer, porque sus defensas están mucho más bajas y mucho más propensas a contraer enfermedades. La respuesta también de las células a la inflamación y a los procesos inflamatorios también se ve alterada. Se ve alterado el pH salival, se ve alterado la bioquímica oral y se ve alterado la microflora oral. Entonces todos estos procesos que normalmente estarían detenidos empiezan a reactivarse producto de estos cambios. Claro, o sea, es una paciente inmunodeprimida. Diríamos que no inmunodeprimida, pero con una inmunidad retardada. Inmunidad retardada. Así es, entonces quizás es la expresión más adecuada. Y lo que va a pasar es que esta respuesta inflamatoria, por ejemplo, al proceso de placa y de baja higiene, va a generar respuestas mucho más agresivas que cuando no está embarazada. Claro, porque de repente eso yo lo tenía de antes que quedar embarazada, las molestias eran leves, pero cuando quedó embarazada se exacerbaron. Así es. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, la dieta se ve alterada porque la mujer empieza a comer cosas ricas, dulces, carbohidratos. Claro. Su mismo organismo le pide cierto tipo de alimentos para el bebé y a veces también las náuseas y los vómitos en algunos casos de algunas mujeres hace que no quieran comer ciertas cosas. Entonces, este cambio de dieta tiende, sobre todo en nuestra cultura, a ser mucho más virada a lo que es alimentos ricos en azúcares. Claro. ¿No? Entonces esto también desfavorece un buen pronóstico a nivel de calcio. Claro, y lo consumen pues seguido, ¿no? De 4 veces, 5 veces al día y tener que estarse lavando cada rato. Así es. Y algunas tienen náuseas incluso al cepillado, ¿no? Así es. ¿No? A la crema dental y todo eso. Sí, ¿no? y en estos cambios a veces también hay procesos psicológicos y emocionales donde la mujer no quiere ir al dentista, se siente mal, se siente de repente cuando ya empieza a tomar un poco más de peso, se siente descuidada, no quiere salir, muchas veces se abandona y en este proceso es donde justamente empieza a avanzar los riesgos de estas enfermedades. Okay. Y en cuanto a lo que es las alteraciones odontológicas, doctor, ¿qué cambios surgen en una gestante en cuanto a la cavidad bucal? Bueno, aparte de lo que hemos mencionado, el pH, ¿no? El pH, bajo flujo salival, el cambio de la microflora, se presenta una serie de factores que, por ejemplo, son mucho más peligrosos, como por ejemplo una gran desmineralización, producto de que quizás si la madre no tiene la adecuada ingesta de alimentos que tengan calcio y fosfatos, este calcio y estos fosfatos no van a estar disponibles en saliva, porque el bebé los está necesitando para su alimentación. ¿Qué es lo que está pasando? Inmediatamente el bebé va a buscar alimentarse y la madre va a tener menos predisposición a contar estos elementos en saliva, por lo tanto esto va a generar una posible facilidad para la desmineralización. Entonces esta desmineralización va a desencadenar desde la presencia de nuevamente manchas blancas, lesiones activas, caries, nuevamente en quizás lesiones que ya estaban inactivadas. Y por eso que el consumo de calcio en las gestantes, ¿no? Se les indica también vitaminas. En cierta manera, claro, muchos médicos prefieren dar estos factores para poder apoyar, ¿no? Claro. La adecuada ingesta de estos elementos minerales, pero también, por ejemplo, a la madre gestante se le da
el ácido fólico y la vitamina B, porque muchos estudios dan estos reportes como que aparentemente podría haber una relación entre la falta de ácido fólico y la presencia del labio paladar fisurado. Entonces existe ahora una idea de prevención a nivel ginecobstétrica para dar estos elementos y estas vitaminas a las madres embarazadas y prevenir de esta manera cualquiera de estas patologías. Justamente me ha hecho recordar, entrevistamos a una doctora del Hospital de Niños Lourdes Mota, y ella me dijo que una de las causas era la falta de ácido fólico, aparte que la paciente de repente haya podido consumir un tipo de sustancias, ¿no? Pero el ácido fólico era importantísimo, ¿no? Así es. El ácido fólico, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, es muy importante. Ahora, esto es a nivel de investigación, existen evidencias, sin embargo, la idea de los protocolos es prevenir, ¿no? Es prevenir estas enfermedades. Otra cosa importante es que si la madre llega con presencia de placa, cálculo, ya una enfermedad gingival, una gingivitis, una periodontitis instaladas, estos cuadros se van a ver agravados y muchas mujeres van a empezar a presentar gingivitis del embarazo, por ejemplo, lesiones tipo épulis o granuloma piógeno del embarazo, que no son otra cosa que la infección o la exacerbación de procesos que ya tenían. Por eso es que es tan importante que las madres gestantes tengan un programa preventivo y sean desfocalizadas adecuadamente, y también se presente un tratamiento en encías adecuado antes del embarazo. Antes del embarazo. Antes del embarazo. Es interesante, ¿no? Generalmente nos llegan ya embarazadas a segundo trimestre, un poco tarde, ¿no? Así es. Tercer trimestre. Pero estas enfermedades periodontales tienen sus consecuencias, doctor, tienen su riesgo. Sí, muchos estudios hablan de que estas enfermedades periodontales pueden tener alguna relación en partos prematuros y en embarazos, Bajo peso. Claro, en estos partos prematuros puede hacer que los niños nazcan con bajo peso al nacer, y estos niños tienen mayor desventaja que los que nacen a término. Entonces muchas veces el consejo es evitar la enfermedad periodontal para disminuir el riesgo de este tipo de complicaciones de bebés nacidos prematuramente. Hay artículos que hablan de que esto es una relación directa y otros que no. Esto está en controversia. Sin embargo, sí hay algún tipo de relación o de predisposición. Entonces, la idea del odontólogo es poder generar un protocolo preventivo para evitar estas complicaciones, ¿no? Claro, prevenir igual que con el ácido fólico, ¿no? Así es. Esa prevención. Bueno amigos, nos vamos a una pausa comercial y después venimos con las medidas preventivas en la cavidad bucal aquí con el doctor Julio González Mendoza, odontopediatra. Amigos, volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Julio González Mendoza, odontopediatra. Julio, estábamos hablando sobre factores locales que predisponen a las enfermedades periodontales, ¿no? En la y caries dental, sí. Exacto. Por ejemplo, un aspecto que hay que considerar, si la madre llega con factores anatómicos, como por ejemplo apiñamiento dental, ¿no? O presencia ya de gingivitis, entonces esto va a agravar los cuadros que podría presentar después, inclusive hasta infecciones, y estas infecciones, tanto como por la presencia de dientes infectados, supernumerarios, remanentes radiculares, dientes con necesidad de endodoncias, focos infecciosos en general. Durante el embarazo, su respuesta inmunitaria, hemos dicho, se va a ver disminuida. Entonces se van a presentar grandes infecciones. Y estas grandes infecciones necesitan tratamiento medicamentoso, un tratamiento antibiótico. Y nosotros queremos evitar el tratamiento antibiótico para no, tener que dar fármacos durante el embarazo. Entonces son factores muy importantes que deben ser controlados, ¿no? Así como aquellas madres que llegan con la presencia de múltiples caries, porque rápidamente estas lesiones van a derivar en problemas pulpares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que hay mujeres que vienen en estado de salud y que van a ver su salud disminuida por los factores de riesgo, por ejemplo, que Ferjeco habló, cuando estos factores, ¿no? Que pueden ser tanto el trinomio de Keyes, como también los aspectos
de pH, consumo de fluoruros, estado socioeconómico y todos los otros factores que se estudiaron después, ¿no? Que explican el fenómeno de caries. Cuando hay estos desequilibrios entre lo que es los factores preventivos y los factores destructivos o de riesgo, ese desequilibrio puede generar nuevas lesiones de caries. Pero cuando una mujer ya llega con la lesión activa, ya llega con una enfermedad periodontal activa, ya esta mujer va a desencadenar la enfermedad y muchas veces va a desencadenar un proceso agudo o un proceso agravado de la enfermedad. Entonces, por eso hablamos de los factores de riesgo. Si una mujer no tiene cuidado y su odontólogo no le pone en alerta de estos factores de riesgo, esta mujer tiene mayor predisposición a sufrir cualquiera de estas dos enfermedades. Claro, hay muchas pacientes que vienen que ya tenían sus patologías, me parece que se han agudizado justo cuando embarazadas. Sí. Así es. Y también es bueno, Julio, informar a las madres gestantes, ya irlas preparando y educándolas, ¿no? Sobre el futuro bebé que van a hacer, ¿no? Así es. Y explicarles lo que es la transmisión vertical, ¿no? Así es. ¿Por qué el odontopediatra está tan interesado en tratar a la madre gestante? Porque ya no hablamos solo de odontología bebé, sino sobre todo odontología materno-infantil, porque nosotros no podemos despegar al bebé de la madre. Todo lo que pase con la madre, el tipo de embarazo que tenga la madre, el tipo de cambios orales que tenga la madre, va a afectar al niño durante la lactancia y mucho después. Se ha descubierto, y esto en estudios ya serios, que la madre, y sobre todo la madre por encima del padre, transmite en forma directa la bacteria del Streptococcus mutans a su bebé. Y lo transmite principalmente durante los primeros meses de nacido. Lo transmite a través, por ejemplo, de soplar la cucharita, de dar besos en la boca o de probar alimentos y dárselos a la boca. Entonces la transmisión va a ser en todos los casos inevitable. Lo que podemos disminuir nosotros, y por eso es nuestra intención de tratar a la madre gestante, es el riesgo o el potencial destructivo de esta bacteria hacia el bebé. Entonces, nosotros controlando la flora, controlando con ciertos medicamentos el tipo de bacteria que tiene la mujer, disminuyendo su virulencia, podemos controlar la infección posterior que va a tener en su bebé. ¿Dirías tú que son malos hábitos eso? Viene, bueno, como te comentaba, desde los factores etiológicos hasta la presencia de la enfermedad. Y esto no solo en la madre gestante, sino también después se transmite al papá, a los abuelitos que engríen al bebé y a la nana, que muchas veces es la nana la que cuida al bebé. Exacto. Le da de alimentar y la nana es la que transmite sus bacterias y nadie se preocupó en prevenirla, ¿no? Antes de que le contagie al bebé. Exacto, porque nosotros trabajamos todo el día y a veces se queda con la nana. Así es. Por eso es que hablamos de transmisión vertical, porque es de madre a niño. Es una transmisión principalmente del Streptococcus mutans, ¿no? O sea, debemos preocuparnos también en llevar a la nana. Deberíamos preocuparnos ya una vez nacido el bebé, en que si va a haber una nana, esa nana tenga una salud bucal, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y cuáles serían estas medidas preventivas? Claro, existen varias medidas preventivas. La primera medida preventiva está en el control de placa. Es importante hacer un periodo de higienización en la madre 2, 3 o 4 veces durante el embarazo. La madre debe ir al consultorio dental para hacer control de placa y profilaxis. Esa profilaxis debe incluir la limpieza dental, el destartraje, ¿no? La eliminación de cálculo de focos que puedan causar gingivitis o agravar la enfermedad periodontal, ¿no? Y puede ser acompañada de terapias con clorhexidina en caso que la madre esté con inflamación gingival, ¿no? Y en el caso de lo que es caries dental, dos aspectos importantes: la fluorización de manera periódica, no solo con un fluorgel una vez al año, porque eso realmente no favorece, sino con el empleo de dentríficos fluorados en casa, enjuagues fluorados, combinados muchas veces con agentes como el xilitol, ¿no? El xilitol. Así es, que son son azúcares que no son cariogénicas y al contrario son anticariogénicas. Sí, yo los he visto en unos chicles, unas gomas. Existen muchas presentaciones, existen presentaciones en enjuagues, existen presentaciones en chicles. Ahora ya en Wong inclusive venden xilitol para el consumo,
¿no? Ajá. Entonces, combinan estas terapias, el uso de, por ejemplo, el barniz fluorado, dentro de la consulta odontológica. Ajá. Combinadas estas terapias, nosotros podemos disminuir drásticamente la cantidad de colonias de estreptococos, dándole a la madre diríamos, un tiempo para que se regeneren los dientes, para que se recupere por lo menos el equilibrio oral, y que la transmisión vertical no sea tan agresiva. ¿Y la clorexidina, cómo se trataría con la clorexidina? Con la clorexidina el enfoque es mixto, ¿no? Tanto para la caries dental como para la enfermedad periodontal. Entonces la mujer, por ejemplo, hay protocolos que hablan de uso de clorexidina una semana y las siguientes semanas flúor y barnices fluorados. Se puede ampliar un esquema de shock, por ejemplo, de barniz de clorexidina en el consultorio, barniz de flúor 3 veces, ¿no? Barniz de clorexidina. Así es, hay barnices de clorexidina o inclusive barnices de flúor durante 3 sesiones seguidas, en una semana o durante un mes, ¿no? O 3 veces durante el embarazo. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de aplicar una cantidad de flúor suficiente, no sistémica, para que los factores protectivos nuevamente recuperen el equilibrio, ¿no? ¿Y esa aplicación de eso puede ser antes, durante y después de los tratamientos cariogénicos? Sí, porque otro aspecto, por ejemplo, que se recomienda es el empleo de ionómeros de vidrio, Claro. Porque muchas veces hay dificultad para terminar de restaurar todas las lesiones, Claro. pero sí se puede hacer adecuación de medio bucal con ionómero y restaurar provisoriamente las restauraciones que no están infectadas, perdón, las lesiones que no tienen afección pulpar. Ajá. Y de esta manera darle un tiempo a la madre de remineralización, pero al mismo tiempo de detener las lesiones mientras que vamos haciendo el tratamiento durante el embarazo o después del embarazo. Claro. Recordemos que hay trimestres donde muchas veces la madre no va a ser fácil de atender o donde quizás la atención no va a poder ser tan compleja como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, estos aspectos de adecuación de medio, como de tratamientos de prevención, tanto de control de placa como de fluorizaciones, son muy importantes y son necesarios para poder manejar el periodo del embarazo de una manera adecuada, ¿no? Muy interesante, Julio. ¿Y qué protocolos nosotros nos puedes plantear, digamos, como para tener una idea y podernos guiar, ¿no? Sí, claro. Claro. Existen algunas medidas importantes, como por ejemplo, cuanto más grávida o cuanto más avance en los trimestres de embarazo, cuanto más la barriguita se va notando, la mujer no puede estar echada en el sillón dental, porque puede tener una reacción vasovagal inadecuada. Entonces una hipotensión y puede esto traer problemas. Claro. Entonces se recomienda que la mujer la mujer embarazada esté semisentada y que muchas veces cuando la mujer quizás se siente incómoda, echarla, ¿no? Claro. Inclinarla hacia el lado izquierdo. Suctor obligado. Usar el suctor, usar, por ejemplo, las medidas más necesarias para que los fluidos bucales quizás no vayan a atorar a la mujer, no vayan a incomodarle en la respiración. Recordemos que cuanto más barriguita hay, más difícil la respiración, entonces las citas tienen que ser más cortas. No pueden ser tan periódicas, ¿no? Otras cosas importantes con respecto a la toma de radiografías y las anestesias, Claro. hay protocolos, por ejemplo, que nos hablan de tratar de reducir dentro del del segundo trimestre de embarazo, Ya. pero si hay alguna emergencia, hay estudios que hablan de que no hay ningún riesgo con usar un cartucho de lidocaína. La lidocaína es el anestésico más indicado, no otra. Poca cantidad, un cartucho y medio quizás de lidocaína durante el primero o tercer trimestre, pero solo en casos de necesidad de urgencia, con poca cantidad de adrenalina, ¿no? Hay estudios que hablan de que la adrenalina en baja concentración es mejor porque el anestésico no va a ir con su efecto tóxico ni al sistema nervioso ni al corazón de la madre ni al feto, porque está localizado en la zona de acción. Se recomienda, por ejemplo, tratar de emplear al mínimo las radiografías, proteger a la madre con plomo, tratar de que estas radiografías solo sean para diagnóstico o en casos muy limitados, ¿no? Y después del primer trimestre. Después del primer trimestre. Sí. Ya cuando ya se ha formado, ya Así es. casi. Cuando ya ha habido una formación embrionaria más adecuada y estamos en un proceso fetal quizás más seguro. Recordemos que la idea es restringir al máximo la cantidad de riesgos a la madre. Entonces,
nosotros podemos realizar procedimientos más seguros durante el segundo trimestre, pero en caso que lo necesitemos, tenemos que abordar la emergencia. No podemos dejar a la madre de 8 meses con una infección bucal. Entonces, el uso de antibióticos se restringe a penicilinas o antibióticos que no tengan un riesgo de penetración de la barrera placentaria. Clasificación B. Así es. La FDA ha hecho una clasificación, ¿no? La A es la más segura y algunas, la B es la que puede ser usada con poco riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de medicamentos son los recomendados, las penicilinas, ¿no? Hay otros medicamentos, de ningún modo pues las tetraciclinas. Ahora, el problema es que nosotros sabemos que la mayoría de infecciones estomatológicas son por anaerobios y que muchas veces ya son resistentes a estos medicamentos básicos. Entonces nosotros deberíamos recomendar evitar o desfocalizar cualquier foco infeccioso antes del embarazo, ¿no? Y no esperar que se agrave. Exacto. Y hay algo más importante también, que es el empleo de antiinflamatorios no esteroideos. Siempre se recomienda el uso del paracetamol y restringir al máximo el uso del ibuprofeno, el naproxeno. Hay que usarlos quizás en algún momento limitado con ciertos cuidados durante el segundo trimestre, pero tratar de evitar su uso indiscriminado. Entonces queda nuestra terapia prácticamente reducida a un control adecuado y a un manejo del dolor eminentemente dentro de la terapia pulpar, si fuera necesario, con el uso de anestésico local. Entonces esto nos hace pensar pues que no podemos poner en riesgo a la mujer dejando que las cosas vayan avanzando sin tomar acciones adecuadas como odontólogos, ¿no? Claro, y si tuviera la madre alguna infección, que ya es común de repente, infecciones urinarias, ¿podría afectar esto en algo? Claro que sí. Toda infección generalizada o localizada tiende por este factor de riesgo de la madre, sobre todo en el último trimestre, a poder producir, según algunos estudios, tendencias a estos partos prematuros, ¿no? Entonces nosotros recomendamos siempre que la madre debe estar bien controlada y todas las infecciones controladas antes de llegar al tercer trimestre. Es muy complicado llegar a un tercer trimestre con infecciones activas, con problemas inmunológicos, con problemas de repente que estamos arrastrando desde el primer trimestre. Claro, y vemos los protocolos como vemos en la pantalla, ¿no? El primer, segundo y tercer trimestre nos está sugiriendo el doctor Julio González, ¿no? Y también la parte de que es clasificación de drogas, como vemos ahí, ¿no? Y anestésicos, antibióticos y antiinflamatorios. Así es. Hay anestésicos, por ejemplo, que tienen otros vasoconstrictores que no son la adrenalina y que sí son peligrosos y pueden, ¿no? Así es, pueden causar muchos problemas a la mujer embarazada. Entonces se recomienda que sea, sobre todo, una concentración de adrenalina, según algunos estudios y algunos especialistas en este tema de anestesiología, de una concentración en 1 en 100.000, ¿no? Entonces bajas concentraciones de adrenalina, poca cantidad de adrenalina, ayudará para que la lidocaína no se vaya al torrente sanguíneo. Muchos colegas piensan que al no poner adrenalina va a tener menos riesgo, y eso es un error. Cuando uno no tiene adrenalina, el anestésico se va directamente al torrente sanguíneo y esto va al corazón y al cerebro. Y muchas veces esto en algunos pacientes generan estos cuadros de hipotensión, porque estas drogas son bradicárdicas o generan bradicardia. Entonces esto puede generar problemas de emergencias médicas en el tratamiento. Entonces es importante que sí tenga. Que tenga poca cantidad. Así es. Y de preferencia usarla solo racionalmente cuando es necesario, no para, como en la mayoría de los casos, para todos los riesgos, ¿no? O para todos los pacientes o los casos. Otra cosa importante también es recordar que la madre, cuanto más se acerca al momento del parto, es más ansiosa. Entonces hay mujeres que entran en trabajo de parto por la ansiedad. Entonces, esto también trae dificultades, porque muchas madres piensan que al colocar la anestesia, es la anestesia la que les ha causado el parto prematuro. Entonces, por eso es que se trata de restringir al máximo, cuanto más cerca al periodo o al momento del parto, la cantidad de elementos, diríamos, invasivos que vamos a realizar. Entonces es más seguro, cuando ya se ha manejado en el segundo trimestre los problemas más graves,
quedarnos con profilaxis, destartraje, fluorizaciones, restauraciones, ¿no? Y para aparte, lograr la seguridad. Aparte de todo, de repente deberíamos tener buen consentimiento informado, ¿no? Así es, las medidas eso. legales son muy importantes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una mujer llega al consultorio odontológico y por una sola profilaxis se produce un parto o un aborto espontáneo? Aborto que ya era parte o iba a ser parte de su proceso fisiológico, pero la mujer va a siempre pensar que somos nosotros los causantes de los eso. médicos que lo atendieron, médico, Así por ejemplo, odontólogo, justamente me hizo una profilaxis, me hizo una curación o... Así es. O me puso una anestesia y se produjo. Exacto. Entonces, hay mucho cuidado en el primer trimestre, no tanto porque muchas veces haya el riesgo directo, sino por este tema de los factores legales que podrían ocasionar un accidente o alguna reacción fisiológica o no, quizás Dios no quiera combinado con su ansiedad y todo eso. Combinada con la ansiedad y con los cambios hormonales que se están presentando, ¿no? Muchas gracias, doctor Julio González. ¿Algún consejo final que nos quiera dar a los colegas que nos están viendo en TVCOP? Bueno, agradecerles por el espacio que se nos da a la Sociedad Peruana de Odontopediatría para poder orientar a los colegas. Creo que lo más importante es pensar de que debemos nosotros trabajar en forma multidisciplinar, ¿no? Pensar en que no siempre lo sabemos todo y que no hay cosa más bella que poder trabajar con otros colegas y apoyarnos mutuamente, ¿no? Recordar que la madre es el momento la madre gestante es el momento más importante donde vamos a tener el futuro del nuevo bebé. Y si nosotros lográramos cambiar los hábitos en la madre y la información y la educación de esta madre con respecto a salud oral, quizás el bebé, el niño, el adolescente y el futuro adulto ya no requeriría tanto una terapia odontológica quirúrgica invasiva, sino quizás lograríamos esto que buscamos con la vacuna de caries, ¿no? Claro. Lograríamos mantener este paciente bajo riesgo y con una salud adecuada. Qué bonito cuando vienen los niños, que tú le has hecho un seguimiento, vienen con la boca sana y de repente le pones flúor, profilaxis y lo vas controlando y está sano y no hay dolores de cabeza para los padres. Y es imposible separar a la madre del bebé. Exacto. Entonces el trinomio relación entre la madre desde la gestación, el bebé recién nacido y el profesional, el odontopediatra, el dentista, es un trinomio que si no se establece adecuadamente, fracasa. Claro. Muchas gracias, doctor gracias, Julio González. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para otro tema de odontopediatría. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Debate Odontológico. Chao.